sabe que Él es el dueño del oro y la plata. Él respeta absolutamente la administración individual de cada persona, de sus bienes, y que solo recibe las ofrendas voluntarias. Así es tan respetuoso que lo que Él te da con bendición no te lo quita. Amén. Pero como tú no quieres conocer y compartir esas bendiciones que Él te da, y comienzas entonces tú a producir, a esforzarte para obtener, digamos, de tu propia fuerza lo que Él te daba con bendición. ¿Me entendieron? Amén. Porque yo me pregunto por qué somos a veces tan testarudos en aceptar lo que Hashem nos demanda, nos envía que hagamos. Amén. Así, somos muy testarudos, amado. En vez de acercarnos a Él con un corazón humilde. Corazón humilde y agradecido porque Él es quien hace toda obra de redención, de bendición. Amén. Así nos ama y nos protege. Amado, Él dispone, Él tiene su ejército celestial que manda a cuidar de nosotros. Amén. Así lo dice la Escritura. Amén. El ángel de Adonai acampa alrededor de los que le temen. Amén. Y lo defiende. Amén. Y si lo respetamos y si lo conocemos, por eso hay que leer la palabra, amado. De lo contrario, no llegaremos a conocerlo realmente. Amén. Y mucho menos respetar. Entonces, Hashem nos dice que Él nos salvará con su poder, no con nuestro poder y fuerza. Y si lo conocemos tal como Él es, sabemos que su promesa es cierta, amado. Amén. Y lo podemos comprobar a ver la misericordia que ha tenido con nosotros a darnos tanta bendición. Amén. Comenzando por la vida. Amén. Y la capacidad de salir adelante porque somos lo que somos. No por la fuerza del maestro, es por la gracia y la bondad de Hashem. Amén. Él es quien ha hecho la obra en nosotros. Amén. A través de nosotros, por lo tanto, toda la honra y la gloria son para Él. Amén. Porque en nuestra fuerza nada podemos hacer. Pero con la fuerza del Shaddai no hay nada imposible. Amén. Como está escrito, no es con espada ni con ejército que se conquista las proezas, sino con el Espíritu de Dios. Amén. Por lo tanto, debemos cuidarnos de no olvidarnos de Él, de quién es, de sus mandamientos, de sus estatutos, de sus misbot, sus juquín, sus mishpatim. Nadie más que nosotros mismos somos responsables de tener al Eterno en el lugar privilegiado que le corresponde en nuestra vida. Amén. A veces a nuestro
A veces a nuestro peor enemigo lo vemos en el espejo. Cuando miramos. Porque nuestra arrogancia nos lleva a olvidarnos del Señor, que nos ha dado cuánto tenemos. Amén. Así que mantengamos un corazón humilde y agradecido con aquel que nos ha sacado de la esclavitud y nos ha librado de la muerte. Aquel que nos ha provisto con abundancia, como está escrito en Devarim 8:11, que dice: cuídate de no olvidarte de Adonai, tu Eloa, para cumplir su misbor, Jukim y Mishpatim, que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas cosas en que habites, y tus vacas y tu oveja se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se orgullezca tu corazón y te olvide de Adonai, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que se sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Adonai, tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Amén. A fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Amén. Amén. Olvidarnos de donde Hashem nos sacó puede llamarnos, llenarnos de orgullo, lo cual sería terrible, amado. Recuerda siempre que toda bendición viene de la mano del Señor. Amén. Amén. Recuerda que si hay algo tiene poder para mover a Hashem, es la gratitud. Amén. Eso es lo que mueve el corazón de Hashem. Amén. No porque tú te portes bien, no. Oye, la gratitud. Hay un hermano en las redes, él siempre saca, no sé cómo lo llaman eso, dibujitos, todo referente a la gratitud. Amén. Nunca nos gastemos, porque no es con nuestra fuerza, amado, sino con la de Él, que se logran milagros. Amén. Quizás tu hogar ya no podía soportar ese cáncer que tendrías padeciendo y ser terminal. Pero, amado, un toque de Hashem, un solo toque de Hashem hizo posible la restauración de su hogar y la sanidad de ese cáncer. Amén. Amados hermanos, hay que vivir
siempre agradecido. Toma todos los días un tiempo para darle gracias al Eterno. La salvación de nuestras vidas también es un regalo de Hashem. Escrito está, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y eso no es de vosotros, pues es un don de Dios. Aquí nadie se gloríe ni se jacte de ser salvo, y mucho menos de tener una conducta conforme lo pide Dios. Amado, la salvación, escuchen esto, amado, esto me marcó. Es tan cara, la salvación es costosa, es cara, que solo gratis se puede conseguir. Amén. Solo gratis se puede conseguir. ¿Sabe por qué? Porque nadie, absolutamente nadie, le puede pagar a Hashem para que le perdone su pecado. Amén. ¿Cómo es posible que siendo salvo por gracia y misericordia nos convertimos o nos convirtamos en personas arrogantes que hacen de menos a otros? Cuídate de que esto no te acontezca así. Vuelve tu vista, amado, vuelve la vista a aquel que estuvo en un madero para recordar quién fue él, que dio su vida por tu salvación y por mi salvación. Amén. Y recuerde que Él te pide hacer lo mismo, dar la vida por la salvación de otros. La Escritura, amado, es tan enfática en el rechazo a la arrogancia y a la jactancia, que nos recuerda que Hashem escogió a los necios para avergonzar a los sabios, y escogió al débil para avergonzar al fuerte, como lo leyó nuestro amado Yohanan, que en 1 Corintios 1, 26 a 29. Pues mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo escogió Hashem para avergonzar a los poderosos. Amén. Y a los vil del mundo y los menospreciados, que para nada cuenta escogió Hashem, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte ante Hashem. Amén. Entonces hemos llegado a donde estamos porque hemos confiado en que Hashem nos bendecirá. Amén. Así que ubícate, hermano, Amén. ubícate. Nada de volverse petulante ni orgulloso, ahora que has recibido la benevolencia del Señor en toda la área de tu vida. Amén. Muchas personas, después de conocer al Señor, desean hacer cosas que antes hacían. Por ejemplo, si antes jugaban basquetbol, pues basquetbol, Amén. porque quieren recordar lo que hacían
antes y quien era antes de que Hashem hiciera su obra en su vida. Amén. Para hasta allí. ¿Okay? A jugar para que vos. No lo otro. Amén. Vuelve a tu origen, pero nunca olvides tus principios para que tu avance, amado, sea seguro y no se pierda en el rumbo a dejarte cegar por el orgullo. Mantente ubicado. No permita que el éxito se te suba a la cabeza. Amén. Fuimos llamados todos los que estamos acá para servir al Eterno Amén. y heredar su reino aquí en la tierra. Amén. Pero de nosotros depende que la alcancemos y a través de nuestra actitud humilde, agradecida y decidida. Amén. Porque si nos presentamos delante del Señor con esa buena actitud, ¿qué va a pasar? Él nos escuchará. Amén. Si nos olvidamos de Él y le damos todo el honor y la gloria, si somos compasivos, misericordiosos, amigables, es seguro que Hashem no ha de bendecir, amado. Amén. Esa compasión que tuvo nuestro Rebbe Mashiach Yeshua. Esa compasión que él tuvo con la multitud. Acordemos lo que dice, como está escrito. Entonces Yeshua, llamando junto así a sus discípulos, les dijo: tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlo sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Todas las enseñanzas y los milagros que el Mesías hizo fue hecho por amor y compasión que él tenía a la humanidad. Amén. Si amamos a la persona necesitada del conocimiento de la Escritura y del poder de Elohim, vamos a buscar las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu para poder suplir sus necesidades. Amén. El pueblo, amado, no necesita solamente conocimiento intelectual de la Torah y de la Halajot, quizá como hoy, que ha sido una enseñanza llena de costumbres, llena de conocimiento judaico, Halajot para acá y Halajot para allá, costumbres, esto, lo otro. Eso no está mal. Si todo está dentro del control de la Torah, dentro del marco de la Torah, está bien. Amén. Pero el pueblo necesita palabras llenas de espíritu y de vida. Amén. Como está escrito, el Ruach, el espíritu, es el que da vida. Amén. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. El ministerio de Mashiach se revela en la manifestación del Espíritu. Si no buscamos estas manifestaciones con fervor, no vamos a poder, amados, ser discípulos fieles del Mashiach, Yeshua. Porque
porque un talmid, un discípulo, hace lo mismo que hace su rabino. Ser seguidor, amado, ser seguidor de Mashiach, Yeshua, no es solamente seguir la Torah de Moshe, como él la siguió, sino también vivir en la esfera espiritual de manifestaciones sobrenaturales en la cual él vivía. Amén. Muchos amados, lamentablemente, han dejado lo espiritual por lo intelectual. Necesitamos arrepentirnos de esta apostasía y volver al Padre, buscando las verdaderas manifestaciones del Mesías, para que Él pueda revelarnos, para que Él pueda ser revelado al mundo necesitado a través de nosotros. Amén. Cuando hablamos de Torah, de nuestra boca, tiene que salir, amado, tiene que salir el espíritu de la Torah. Amén. Porque te voy a decir una cosa, la letra de la Torah mata. Pero el espíritu de la Torah da vida. Amén. Como está escrito, según el Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu, porque la letra sola mata, mas el espíritu vivifica. Amén. Amados, deseo que me puedan entender en el mismo espíritu con el cual estoy tratando de transmitir esta palabra. Amén. Es muy bueno dar dinero y consolar a los enfermos, pero déjeme decirle, es mejor sanarlo. Amén. Es muy bueno enterrar a los que se mueren antes del tiempo, pero es mejor resucitarlo. Amén. Sí, resucitarlo en vida, porque muchos están vivos y están muertos en vida. Si no nos arrepentimos de esta autosuficiencia de nuestra vida cómoda, con los estudios de la Torah, de la halajá, de la manera intelectual, no vamos a ser parte de esa redención final en la cual el Eterno hará mayores milagros que cuando sacó a nuestro pueblo de Egipto. Amén. ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestro fuego para obtener las manifestaciones del Espíritu? Si nos hemos olvidado de las experiencias vividas anteriormente. Antes de llegar a este nivel, visitaba un enfermo, oraba por él y se sanaba. Antes se pedían vigilias de oración, iba hasta el amanecer. Antes te pide cadena de oración y estás ahí, estabas ahí. Ahora te pedimos una vez al día, a la semana, unas pocas horas, los días lunes, de 10, de 10, ¿no? 10 a 1 de la tarde apenas. Cuento con esta mano y con esta y me sobra dedo. La gente que viene.
¿Cómo desearía yo que estuviera así como hoy está la sinagoga? Los días lunes se derribarían, amado, muralla más grande que la de Jericó. Amén. Murallas de enfermedades caían a nuestros pies. Podríamos ver sanaciones inmediatas si estuviéramos así juntos con este calor los días lunes acá orando. Estamos más interesados en decir palabras rebuscadas que fluir bajo la unción del Mesías. Hemos dejado de anhelar los dones del Espíritu y solo alimentamos nuestra mente con conocimiento intelectual. Este es el primer paso en el camino de la apostasía, adorar las cosas creadas en lugar del Creador. Quiero decirte, amado hijo, la esencia del judaísmo no se encuentra fuera. Escucha bien, no se encuentra fuera de Yeshua, sino bajo la unción de Yeshua. Amén. En los estudios que estoy dando los jueves, el regreso de Marrano Kosher, tocamos temas que allí vemos reflejado las profecías de libros antiguos de los sabios a Masías allí. Entonces, Yeshua no está fuera del judaísmo. Yeshua es el judaísmo. Amén. Tú estás aquí ¿por qué? Porque vine a una quejidad, a una caja judía. ¿Pero quién te trajo? ¿En quién caíste para venir para acá? Amén. Esa unción fue la que inspiró la Torah y esa unción fue dada a Masías. Esa unción es Masías y es dada a todos los que creen en Jesús HaMashiach. Amén. Conforme a las Escrituras, para que vivan una vida sobrenatural en todo momento. Amén. En el nombre de Yeshua, del Mesías, hago un llamado a todos de salir de ese intelectualismo, de buscar cosas que ni tú sabes qué es. A veces me da risa, pero a veces me da, no sé, especio algo que no es. Pero gente que ni conoce, como dice la Oppo Redondo, enseña Kabbalah. Señores, el que enseña Kabbalah es porque creció, vivió y sus ancestros vivían eso. No usted que porque usted cogió un librito, ahora yo le enseñar Kabbalah. Usted no está enseñando Kabbalah, está hablando Kabbalah, nada más. Salir, amado, del intelectualismo y volver a la senda antigua del poder, en las cuales anduvieron nuestros antepasados. Es tiempo, amado, de doblar rodillas. Amén. Es tiempo de ayunar, es tiempo de clamar. Amén. Pero recién que, bueno,
Es tiempo de orar. Hasta que el Eterno derrame su poder. Amén. ¿Por qué no vivimos? ¿Por qué no vivimos esos milagros mayores que el Mesías prometió? ¿Por qué? Porque estamos buscando las cosas de la mente del mundo en lugar de la del Espíritu. Amados, debemos de saber tener ese equilibrio sobre lo que es la mente y lo que es el espíritu. En vez de ser dirigido por el espíritu, queremos saber todas las alajot judías. ¿Para qué? La mayoría son dictadas por rabinos, hombres como nosotros. Las mismos son hechas directamente por Hashem. Amén. Otra cosa. Amén. Porque bueno, hay costumbres. Hay costumbres buenas, claro, obviamente. Pero tenemos que saber discernir, amado. En lugar de buscar la revelación que el Espíritu está dando de la Torah, nos estamos como que tragando mentiras de los muchos falsos predicadores, de los profetas hoy día, con sus shows, porque a veces hacen shows, y no, como si fuera palabra revelada del cielo. Y son palabras, interpretaciones de hombre. Hay de nosotros si solamente predicamos palabras. Hay de nosotros si solamente aprendemos las cosas de memoria. Hay de nosotros si vivimos la fe sin milagros. ¿Cómo el mundo va a conocer a Mashiach Yeshua si no mostramos que nuestro mensaje es verdad mediante el poder del Espíritu? Amén. Mateo 9:6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces dices al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Amén. Eso es, amado. Amén. Ese es el poder del Espíritu. Juan 14:11. Créeme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, cree por la obra misma. 1 Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. 1 Corintios 2, 1 al 5. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamando el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Yeshua, el Mesías. Amén. Y colgado en un madero, y estuve entre vosotros con debilidad y con temor, y mucho temblor. Y ni mi mensaje, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Amado, la fe mesiánica no puede descansar en la sabiduría de los hombres, de los sabios.
como decimos muchas veces, los sabios de bendita memoria. Sí, hay muchas cosas excelentes, yo critico eso, pero apartar lo que es del Espíritu, lo que es de Dios, por tomar sabiduría de los hombres. La palabra de sabiduría de la cual se habla en 1 Corintios 12 no es una sabiduría natural, sino sobrenatural. Amén. Las manifestaciones del Espíritu no son naturales, no son intelectuales, no son mentales, no son psicológicas, son sobrenaturales, son espirituales, hermano. Amén. Busquemos al Señor de todo corazón. Amén. Oremos con acción de gracias y pidámosle cuanto necesitamos. No nos cansemos de interceder por nuestro país y por el mundo hoy día. Tenemos a parte mismo, como dicen en venezolano, una tercera guerra mundial, amado. Y déjame decirle, y el presidente de Ucrania es judío, un hermano nuestro. Y ha dicho, me han dejado solo. Se siente, usted no sabe lo que es ver a su país invadido por otro país mucho más poderoso de que él, y que el mundo entero se haya dado la vuelta a la cara. Es una recordar esa frase, nunca más, la Shoah. La Shoah, nunca más, nunca debemos recordar eso, nunca más suceda eso. El holocausto. Así se sentirían nuestros ancestros en el holocausto. Porque el mundo le dio la vuelta a la cara. Así está sintiéndose este hombre, presidente de Ucrania. Oremos por eso, amado. Amén. Pero en el poder del Espíritu. Amén. Para que se haga un milagro sobrenatural. Amén. Como ocurrió en la guerra de los 6 días. Amén. Que ellos se confundían y se mataban entre ellos mismos. 6 países fueron contra Israel y no pudieron. Amén. Busquemos, amado, al Señor de todo corazón. Oremos con acción de gracia, como dije, y pidámosle cuánto necesitamos. No nos cansemos de interceder por nuestro país, amado, y por las personas en eminencia. No para que sigan mandando, para que lo quiten. Amén. Que vivamos en paz, Amén. en tranquilidad y prosperidad, como está escrito en 1 Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Amén. Recuerda, amado, no podemos jactarnos ni de la oración, porque no es poderosa, porque es por quien la hace, sino por quien la escucha. Amén. Nuestro Señor. Amén. Es lo que el camino tiene 2 meses ya. Es lo que yo he visto.
Pero no soy yo. Es el Eterno que hace el milagro. Amén. No es casualidad que recibamos sabiduría, claridad y entendimiento de parte del Señor cuando clamamos a Él con un corazón humilde, agradecido y lleno de fe. Amén. Acércate a tu Padre. Amén. Y demuéstrale que nunca te olvidarás de su amor, poder y misericordia. Amén. Entonces, su Espíritu bendecirá nuestra vida en nuestro país, nuestro bello país. Pongamos en práctica las enseñanzas recibidas hoy a través de la palabra. Amén. Vayamos a la presencia de nuestro Padre en oración y confiemos en lo que Pablo dijo, que no fueron las palabras, que no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Amén. Para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Shabbat Shalom, amado. Me despido de los que están conectados en Instagram, al cual, como siempre, les recuerdo, hagan su comentario, suscríbase y no dé like, para que seamos más. Shabbat Shalom.